Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Nico Moreno y esto es Feminismos 101 o como a mí me gusta llamarle, Feminismos para Domis. El día de hoy hablaremos de la maravillosa autora Ochi Curiel. Como pequeño recordatorio, todos los videos especificaré que mis pronombres son él, ella y soy una persona transmasculina no binaria. No toleraré en mi canal ningún tipo de misgender, ni discurso de odio TERF ni SWERF. Ahora, sin más que agregar, empecemos con el video. En el texto Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas, el dilema de las feministas negras, Ochi Curiel se cuestiona ¿bajo qué base sustentamos nuestras luchas contra el racismo, el sexismo, el clasismo y el heterosexismo? ¿Y cuál sería la estrategia más correcta para su erradicación? El movimiento de las mujeres negras nace para explicar las realidades de estas frente al racismo, sexismo, clasismo y heterosexismo. Busca reafirmar la subjetividad contextualizada en los efectos de hechos históricos tales como la colonización y la esclavitud, que hacen que el ser negra sea una situación desvalorizada, despreciada y muchas veces negada. Constantemente asumimos la concepción de raza social, entendida como la construcción simbólica y cultural, y sobre todo política, que se ha hecho de lo biológico, estrategia que se sustenta en el racismo. Ochi Curiel habla desde una perspectiva como feminista lesbiana afrodescendiente y genera tres preguntas. ¿Bajo qué postulados, presupuestos y premisas políticas debe estar enmarcadas nuestras luchas contra el racismo, el sexismo, el clasismo y el heterosexismo? ¿Cuál es la estrategia más correcta que toque las bases de estos sistemas de opresión y exclusión para erradicarlos? ¿Cuál es la estrategia más políticamente correcta que no me lleve a caer en un esencialismo que deconstruya roles y estereotipos y que al mismo tiempo no me haga perder ciertas estrategias políticas y categorías conceptuales muchas veces transgresoras y que contienen en sí mismos elementos de identidad? Busca abordar los periodos importantes del pensamiento feminista y abordar los debates en torno a temas de identidades que se suscitan en el feminismo hoy en día, profundizando en los dilemas que enfrentan las feministas negras. El feminismo de igualdad tiene sus raíces en la Ilustración, surge por los principios de igualdad, libertad y fraternidad que redactaba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Sostuvo que las diferencias genéricas entre hombres y mujeres han sido construcciones sociales que crean desigualdades y jerarquías sociales. Cuestiona el determinismo biológico. Menciona que estos eran mecanismos del patriarcado para mantener a las mujeres fuera de los espacios de los hombres, y sus estrategias principales fueron entrar en espacios de orden público, la negociación, el cambio de leyes, entrar a la normativa del mundo androcéntrico bajo el supuesto de que con ello se minimizarían las diferencias de género. A partir de esto surgen diferentes tipos de feminismo. El feminismo liberal, que se plantean en formas reivindicativas, las feministas socialistas, que intentaron combinar el análisis marxista de las clases sociales con el análisis de opresión de la mujer, haciendo énfasis en el patriarcado, y aportan la división sexual del trabajo. Feministas materialistas, que sostuvieron que las mujeres constituían una clase social, y las feministas radicales, que asumen la política sexual como sus prioridades, destacando la violencia como producto de la apropiación y explotación del cuerpo de las mujeres. Lo que tienen en común fue desenmascarar al patriarcado como el sistema a través de demostrar la construcción social, cultural y económica de las diferencias sexuales que se asumían como biológicas y naturales. Dentro del feminismo de diferencia se crea la cultura de la feminidad. Reivindicaron las diferencias de género y sostuvieron que asumir la igualdad como principio era negar la diferencia sexual femenina en beneficio de lo masculino. Esto significa que si decimos todos queremos igualdad, pues entonces también estamos negando las cosas buenas que hace que una mujer sea una mujer y que un hombre sea un hombre. Dentro de este feminismo encontramos el feminismo separatista. Este cuestiona la entrada al mundo masculino ya que consideran que se juegan en las mismas reglas de ellos. Crea espacios separados solo para mujeres. Una de las críticas más contundentes entre estos dos feminismos es el retorno al esencialismo biologicista y la idealización de la feminidad de las mujeres. Ambos feminismos, los de igualdad y los de diferencia, parten de la identidad de las mujeres para articularnos frente al enemigo común, el patriarcado. Posteriormente se empieza a discutir sobre el género como una categoría que nos permitió entender la subordinación de las mujeres. El origen del debate en contra de este feminismo fue la exclusión de las lesbianas, negras o latinas. Este feminismo se convirtió en un feminismo blanco, heterosexual, de clase media o alta. Asumía a las mujeres como identidad homogénea
limitaba las posibilidades de abordar el racismo, la lesbofobia, el clasismo como sistemas de opresión. Surge el feminismo lésbico para explicar la lesbofobia al interior del feminismo, ya que este no criticaba la heterosexualidad como obligatoriedad impuesta por el patriarcado. Adrienne Rich planteó que la heterosexualidad es una norma social que nos imponen como obligatoria y que invisibiliza el lesbianismo. Propone una unión de todas las mujeres que salen del sistema heterosexual para crear vínculos en contra del patriarcado, también conocido como el continuum lesbiano. Este no implicaba tener relaciones sexuales con mujeres, sino la creación de redes personales y políticas entre mujeres. Monique Witting analiza el feminismo desde una versión materialista a la heterosexualidad. La considera como un sistema político que explota y apropia a las mujeres y que las lesbianas, al salirse de esta lógica, no pueden ser consideradas mujeres desde la definición de categorías de sexo. Judith Butler, en su libro El género como disputa, cuestiona la categoría de género por partir de un paradigma identitario heterosexual y por no cuestionar la sexualidad normativa. El género es un performance, no una identidad. Lo que consideramos una esencia interna del género se fabrica mediante un conjunto de actos postulados por medio de la estilización, la apariencia. Es como una especie de transvestismo, una representación. Para esta autora, el género no es más que atuendos, gestos, apariencia, que son productos de actos repetitivos incorporados continuamente. En esto se basa la teoría queer, en la que muchos miembros de la comunidad LGBT se han adentrado en los últimos años. La crítica que se le hace al género como performance recae en que reproduce el género, no lo deconstruye. Cuando hablamos del mito de fragilidad femenina, se excluye a las mujeres negras. Estas nunca fueron vistas como frágiles, fueron esclavizadas, labrando la tierra o en las calles como prostitutas. Es a partir de la crítica de la identidad de las mujeres, el género y la identidad genérica, con sus contenidos esencialistas y universalistas, que se crea una autonomía entre las feministas, creando grupos y colectivos a partir de la raza y la sexualidad, y se refuerzan las alianzas con otros sectores sociales. Las diferencias alrededor de la raza y la sexualidad desde entonces se convirtieron en una prioridad política para muchas feministas. Todo esto sucedía en un contexto del fortalecimiento de lo que llamamos nuevos movimientos sociales. Lesbianas, gays, indígenas, negras, en los años 80, cada movimiento traspasaba a otro por las diferencias que lo contenían. La política entonces pasó a ser lo que Nancy Fraser, feminista norteamericana, llama la política del reconocimiento de las diferencias y de las identidades. Existen actualmente dos líneas de debate sobre las identidades. Por un lado, se les consideran a todas las identidades como ficciones representativas y por el otro, las que consideran a las identidades como dignas de reconocimiento. La primera dice que la identidad trae consigo esencialismos. No asume estas categorías como regulaciones sociales. Aquí podemos encontrar feministas postmodernas que asumen que las identidades son errores políticos, en tanto no desenmascaran las verdaderas causas de la subordinación y la explotación a partir de hechos históricos. Y la segunda considera las identidades como estrategias de supervivencia humana y política. Plantean la reafirmación subjetiva radical para poder hacer transformaciones sociales. Pero, ¿cómo perciben las mujeres negras la identidad? Según Ochicuriel, la identidad es algo complejo, entendiendo las dimensiones psicosociales en la que existe una relación individual y social. Desde el punto de vista individual podríamos entenderla como un proceso íntimo y subjetivo de la persona, y desde el punto de vista colectivo son referencias que rigen los interrelacionamientos de los integrantes de la sociedad o de grupos diferenciados de la misma. La identidad se enmarca en una estructura de hechos y conflictos sociales. Desde una posición sociológica, no estática, sino fluctuante y cambiante de acuerdo a los procesos históricos, podemos hablar de tres grupos diferentes. El enlace de mujeres negras de Honduras, constituido por mujeres garífonas, el grupo Criolla en Río de Janeiro, constituido por alrededor de 30 mujeres negras de Río, grupo Casa por la Identidad de Mujeres Afro, constituido por mujeres negras, la mayoría feministas de clase media, en República Dominicana. Estos tres grupos nacen en la década de los 80 en un contexto de desarrollo de los llamados nuevos movimientos sociales, y concretamente en el proceso de conmemoración por parte de la Iglesia Católica y de los estados latinoamericanos y caribeños de los 500 años del mal llamado descubrimiento de América, momento que el movimiento cultural a escala continental tuvo mucho impacto cuestionando tal conmemoración. Estos grupos se pusieron como objetivo rescatar y reforzar la identidad negra o afro como un reconocimiento de las herencias de
cultura africana hasta ahora negada y por lo tanto invisibilizada, y desarrollar una subjetividad donde la autoestima de las mujeres negras no sea mutilada por los valores de una cultura blanca. La utilización del término afro o negra muchas veces es utilizado por mujeres indistintamente para decir la misma cosa. En otros casos, si hay una postura política en sustituir negra por afrodescendiente, pues desenmascara hechos y procesos históricos ligados a la esclavitud y a la colonización. Estas referencias son las bases para contrarrestar la idea de que estamos hablando de posiciones esencialistas identitarias, sino de identidades que se construyen a partir de relaciones y conflictos sociales. En la necesidad de revelar hechos invisibilizados, la necesidad de autoafirmación ante la dominación cultural blanca, la necesidad de crear conciencia de ser una otra, la necesidad de resimbolizar lo que el sistema racista considera negativo en positivo, la necesidad de crear solidaridades en la lucha política y saberse semejante a otro u otra parecida. Ahora, Ochicuriel presenta una pregunta bastante interesante. ¿Que una mujer negra se identifique como mujer negra acaba con el racismo? La respuesta corta, no. Acabar con el racismo implica, además de cambiar valores ideológicos sobre grupos sociales, terminar con la exclusión social que afecta a gran mayoría de la población afrodescendiente, que son de los grupos sociales más pobres en la estructura económica de nuestros países. Son los que no tienen acceso suficiente a los servicios públicos de salud, de educación, vivienda, entre otros. Y esto es efecto del racismo unido al clasismo, y son las mujeres las más perjudicadas de estas exclusiones. Otro de los peligros de la identidad es que puede generar autosegregación, sectarismo y nacionalismos. Lo negro forma parte de una representación, y la crítica en cómo ha sido imaginado lo negro en nuestras sociedades racistas permite entender cómo hemos sido construidos. No es lo mismo una mujer negra latinoamericana o caribeña que tiene en su historia los efectos de la colonización y la esclavitud que una mujer africana que no le tocó ese proceso. Su historia es diferente y las maneras de concebir el racismo y enfrentarlo como sistema también lo será. Ochicuriel critica que asumimos muchas veces que lo negro es una lucha por hacer como si no tuviéramos otras luchas, como si lo negro no estuviera ligado a cuestiones de clases o a la sexualidad. Si la lucha es reforzar la negritud, otras subordinaciones quedarán de lado en la intervención política. Si la lucha es contra el racismo, tendremos que tomar en cuenta los sistemas de presión como el clasismo, el sexismo, la lesbofobia, y entonces necesitamos hacer una lucha articulada. Nuestra lucha continua debe ser la descolonización, que se oponga a la imposición de la autenticidad, de la universalización, de la generalización y la estratificación de la experiencia negra. Rechazar el esencialismo implicará reconocer nuestras múltiples experiencias, las diferentes condiciones de vida y también las diversas producciones culturales. No solo debemos quedarnos en los conceptos, nuestras estrategias y acciones deben ser definidas para contrarrestar las políticas neoliberales, el racismo cultural, estructural y la dominación. No se trata de rechazar las identidades o asumirlas del todo, sino que es necesario mostrar ciertas certezas a la hora de definirnos y en ese sentido autoafirmarnos. El análisis de la política de la identidad debe partir de un entendimiento de cómo se van elaborando los conflictos sociales y los discursos hegemónicos, para poder visualizar las profundas contradicciones de estos. No debemos asumir una posición simplista de rechazarlas o asumirlas nada más. Es un tema complejo en la acción política, pues al tiempo que podemos pensar que estamos contrarrestando sistemas de dominación, podemos estar contribuyendo a su perpetuación y viceversa. Entender las identidades como productos sociales cambiantes, fluctuantes, nos puede favorecer tanto para no caer en esencialismos como no acusar de esencialistas a muchas posiciones políticas que asumen grupos sociales que no son legitimados ni reconocidos. Entender que si nos quedamos atrapados en las identidades supondrá un reduccionismo que perderá de vista nuestra historia y sus procesos, y la forma en que el racismo se va expresando en nuestras sociedades a través del tiempo. Ochicuriel propone estrategias para evitar el reduccionismo en la construcción de identidades. La primera, la construcción y deconstrucción de identidades implica un ir y venir en la lucha contra el racismo, sexismo, clasismo y heterosexismo. Conlleva elementos de reafirmación y negación. 2. Para lograr la transformación social debemos tener una propuesta política articuladora, una utopía de sociedad que permita concebir sistemas de opresión, exclusión y marginación como sistemas de dominación articulados. La intervención política debe contemplar entonces estrategias también articuladas. 3. Debemos priorizar alianzas con aquellos sectores de mujeres que son atravesados por sistemas de dominaciones
y que con ello se sustente una nueva práctica política feminista. Y 4. Debemos retarnos a la posibilidad de trabajar nuestro propio racismo, nuestra propia lesbofobia y nuestro propio clasismo. Si seguimos reproduciendo privilegios en nuestras relaciones interpersonales, las estructuras sociales no serán posibles de cambiar. Me pareció sumamente importante hablar de esta autora, ya que en México muchas veces creemos que el racismo no es algo que debemos de preocuparnos, que en México no somos racistas, pero la realidad es extremadamente diferente. Si queremos entender a las identidades dentro del feminismo, debemos entonces también adentrarnos al mundo del decolonialismo. Muchas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta aquí y te quedaste con 1.000.000 de dudas, no olvides ponerlas en los comentarios. Si hay algún autor o autora que te gustaría que discutiera más adelante, soy todo oídos. No olvides suscribirte al canal y picar a la campanita, la de mi nombre, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.